Hola, ¿qué tal amigos? En este video resolveremos el problema 3.5 del libro Diseño Geométrico de Carreteras de James Cárdenas. Los datos que nos proporciona el problema se encuentran en la gráfica, lo cual nos pide calcular la ecuación de empalme entre los dos ejes viales. Es decir, que nos pide calcular la ecuación de empalme en este punto, que es en la que se encuentra el eje B con el eje A. Como inciso B nos pide las coordenadas del punto de empalme, que es nuestro punto de empalme marcada con una X, y la abscisa del punto M, ubicada en este sector. Otro dato que nos proporciona nuestra gráfica es la escala, que tenemos de 5 metros por 5 metros. Para resolver este problema, vemos que se nos presentan tres curvas circulares simples. Como primera curva la pintaremos con azul y la denominaremos curva 1. Como la segunda curva va a ser la que está pintada con amarillo, la denominaremos curva 2. Y esta última curva que está en el eje A, la denominaremos curva 3. Empezaremos a resolver nuestro problema haciendo cálculos respectivos como primer paso a nuestra primera curva. Del gráfico podemos rescatar que el radio está conformada o está entre 7 cuadritos. Podemos ver acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos, los cuales multiplicándolo con nuestra escala nos da un radio de 35 metros. Otro dato que podemos rescatar de nuestra gráfica es nuestro ángulo de deflexión, que sería 90 grados. Sabemos que nuestro ángulo de deflexión se debe medir de nuestra tangente de entrada hacia nuestra tangente de salida. Y hemos rescatado dos elementos de esta curva, que es el radio y la deflexión. Ahora, el siguiente elemento que nos será útil para poder hallar nuestra ecuación de empalme va a ser nuestra longitud de nuestra curva. Así que procederemos a hacer el cálculo de esa longitud de curva. Haciendo uso de esta ecuación, sabemos que el radio tenemos como dato y el ángulo de deflexión también. Los otros datos de pi y 180 son constantes, así que solo nos queda reemplazar valores, los cuales nos da un resultado de 54.978 metros. Nuestra longitud de curva que acabamos de hallar nos será útil para poder hallar nuestra ecuación de empalme en este punto. Ahora procederemos a hacer los cálculos para nuestra curva 2. En nuestra curva 2 podemos rescatar los siguientes valores. Como primer valor podemos rescatar nuestra tangente, que está formada por 6 cuadritos. Multiplicando por nuestra escala sería 30 metros. También podemos rescatar el ángulo de deflexión de nuestra segunda curva. ¿De qué manera?
Nos vamos a trazar una línea segmentada, nuestra PI, y podemos observar que nuestro ángulo de flexión no va a ser más que la sumatoria entre este ángulo, que va a ser 90 grados, más este otro ángulo. Y sabemos que este ángulo de acá, este pequeño ángulo, no es nada más que 45 grados. ¿Por qué? Porque este trazo pasa por la mitad de cada cuadrito, y haciendo la sumatoria entre 90 más 45 grados nos da un resultado de 135 grados. Ya teniendo esos dos datos, vamos a proceder a calcular el radio, lo cual va a ser útil para luego calcular nuestra longitud de curva de nuestra segunda curva horizontal. Vamos a hacer uso de esta ecuación o de esta fórmula. Reemplazando datos nos da un resultado de 12.426 metros. Seguidamente calcularemos la longitud de curva. Podemos observar que nuestra fórmula de nuestra longitud de curva, haciendo uso del sistema arco, necesariamente necesitamos tener el radio y la deflexión. Ya hecho los cálculos anteriores, hemos calculado el radio y la deflexión lo hemos sacado de nuestra gráfica, y así poder calcular nuestra longitud de curva 2, que nos da un resultado de 29.278 metros. Seguidamente calcularemos los elementos de nuestra tercera curva. En esta curva también podemos rescatar los siguientes datos o elementos que le conforman una curva. Podemos ver que la tangente de esta tercera curva está conformada en 6 cuadritos. Multiplicado por la escala nos da un tangente de 30 metros. También podemos obtener de la gráfica nuestra deflexión. Como dijimos, una deflexión se mide a partir de la tangente de entrada hacia la tangente de salida. En este caso, nuestro ángulo de deflexión de nuestra tercera curva no es nada más que 45 grados, porque como dijimos anteriormente, este trazo pasa por la mitad de los cuadritos, y así forma un ángulo de 45 grados. Ya obteniendo esos dos valores o esos dos elementos de nuestra curva, podemos hacer el cálculo del radio de nuestra curva y posteriormente hacer el cálculo de nuestra longitud de curva. Como primer paso hallaremos el radio, que nos da un resultado de 72.426 metros. Seguido a eso vamos a hacer el cálculo de la longitud de arco, que ya ha obtenido el radio y la deflexión, pues nos da un resultado de 56.883 metros. Ya teniendo los valores de nuestras longitudes de las curvas, de nuestras tres curvas que nos presenta el problema, procederemos a calcular las abscisas en nuestro punto de empalme. Vamos a empezar a calcular la abscisa a partir de nuestro eje B, que viendo la figura podemos decir que nuestra abscisa en el punto B no es nada más que
abscisa en el punto dato, en el punto que tenemos como dato, que es de K3000, más este tramo de acá, que son 3 cuadritos, multiplicado por 5 sería 15, más nuestra longitud de curva 1, más todo este tramo de acá, el siguiente tramo, que es igual de 3 cuadritos por 5 nos da 15 metros, más la longitud de la curva 2, que sería todo este tramo, y así poder hallar la abscisa en mi punto de empalme. Repitiendo, sería mi abscisa en el punto dato, que es de 3000, más 15 metros, más mi longitud de curva 1, más 15 metros, más mi longitud de curva 2. Reemplazando los valores, tenemos un resultado de K3 más 114.256. Ahora procederemos a hacer casi el mismo procedimiento para nuestro eje A, para el eje A, que no es nada más que la sumatoria de este pequeño tramo más la longitud de mi curva 3. Vamos a empezar del punto que nos da como dato la abscisa de K2000, sumando este tramo, que sería de 10 metros, más mi longitud de mi curva 3. Reemplazando valores, me daría un resultado de K2 más 0.66.883. Ya teniendo ambas abscisas, pues diríamos que mi ecuación de empalme es el siguiente: K3 más 114.256 en mi eje B equivale a K2 más 0.66.883 en mi eje A. Ya hemos hecho el cálculo del inciso A, que nos pedía nuestra ecuación de empalme. Pasaremos al inciso B, que nos pide las coordenadas del punto de empalme. Nos piden las coordenadas en nuestro punto de empalme. Entonces, como primer paso, vamos a encontrar las coordenadas en nuestro punto PI3, que está en este sector. Vamos a encontrar nuestras coordenadas en este punto para luego estirarlo a nuestro punto de empalme, que está acá. Primeramente vamos a hacer el cálculo de la coordenada norte de nuestro PI3, que sería nada más que mi coordenada del norte, el dato que es 1000, menos toda esta distancia, menos todo este tramo, toda esta distancia, que es igual a 50 metros, ya que al hacer la sumatoria de los cuadritos multiplicando por la escala da un resultado de 50 metros. Debido a que mi punto I está por debajo de mi punto
que tenemos como dato, tendríamos que restarle a mi coordenada norte, que sería 1000 menos 50, teniendo así una coordenada del norte de 950 en el punto PI3. Ahora haremos el cálculo de la coordenada en este para mi punto PI3, que sería nada más que 500 más toda esta distancia hasta mi punto PI3, que haciendo el conteo de los cuadritos y multiplicando por mi escala me da un resultado de 80 metros. Entonces mi resultado sería 500 más 80, que va a ser igual a 580. Ya teniendo las coordenadas de mi PI3, procederemos a hacer el cálculo del azimut desde el norte de mi punto I3, de mi punto PI3, hasta el trazo en la que se encuentra, o el segmento en el que se encuentra mi punto de empalme. Como dijimos anteriormente, todo este ángulo que presenta este sector es 45 grados, que todo este ángulo de acá mide 270 grados, sumando más 45 grados, que sería esto, nos da un resultado de 315 grados, y así ya hemos obtenido el azimut. Ahora lo siguiente sería averiguar cuánto mide de mi punto PI3 a mi punto de empalme. Como podemos observar en la gráfica, pues la distancia entre PI3 y mi punto de empalme no es nada más que la tangente de mi tercera curva que hemos analizado, que sabemos que vale 30 metros. Y para asegurarnos que sí vale 30 metros, podemos observar en este pequeño tramo que la tangente está conformada en 6 cuadritos. Por 5 nos daría 30. Ya hemos obtenido nuestro azimut y nuestra tangente. Ahora procederemos a calcular mis coordenadas en mi punto de empalme. Para hallar esa coordenada vamos a hacer el uso del azimut, no así el rumbo. Y para ello tenemos que tomar en cuenta que al hacer el cálculo de mi coordenada en norte debemos usar coseno, y al hacer el cálculo de mi coordenada este debemos usar el seno. Procederemos a hacer el cálculo para nuestra coordenada norte en nuestro punto de empalme, que sería 950, que viene de nuestro cálculo anterior, que es la coordenada norte de nuestro PI3, ¿sí?, más la tangente 3, que es la distancia, por el coseno, ya que estamos calculando el norte para empezar. Entonces el norte de nuestro punto de empalme sería igual a 950 más la tangente de mi curva circular 3 por el coseno del azimut. Reemplazando los valores me da un resultado de 971.213 mi coordenada norte. Mi coordenada este es la misma, similar, haciendo uso de seno, en este caso de mi ángulo azimut, y iniciando de mi coordenada este que hemos hallado, del PI3. Y
Reemplazando valores nos da un resultado de 558.767 en mi coordenada este. ¿Por qué hacemos uso de azimudes y no así de rumbos? Para no tener dificultades en los signos, ya que al hacer el uso de azimut, pues no debemos preocuparnos por estos signos. Cuando hagamos uso de azimut y hacer el cálculo en mi coordenada norte y este, siempre poner más, siempre es con signo más. Pero cuando uno decide hacer con rumbos, pues tienes que fijarte bien en la gráfica y así poder saber si es restar o sumar a mi ángulo de origen o a mi punto de origen, perdón. No hay que equivocarse en los signos cuando se está trabajando con rumbos. Pero mientras que cuando uno trabaja con azimut, en norte y en este siempre serán positivos. Y no olvidar que cuando quieres hallar norte es con el coseno y con el este es seno. Entrando ya al inciso C, que nos dice la abscisa del punto M, primeramente vamos a calcular, hallar las coordenadas en mi punto M. Ya hemos podido calcular mis coordenadas en mi punto de empalme, que está en este sector, punto de empalme. Ahora vamos a proceder a calcular mis coordenadas en mi punto M, que eso solo será con ayuda de la gráfica. Primero empezaremos a calcular su coordenada en norte, que sería nada más que 1000, que es mi dato, menos mi distancia y. ¿Por qué menos? Ya que está bajando, está por debajo de mi punto de dato. Haciendo la resta de 1000 menos 15 me da un resultado de 985. Ahora mi coordenada en este solo sería mi dato de 500 más toda esa distancia que se puede ver, todo este tramo, que es igual a 45 metros. Mi coordenada en este va a ser igual a 500 más mi distancia X, que es igual a 45 metros. Sumando esos valores nos da un resultado de 545. Como siguiente paso, hallaremos mi distancia entre el punto de empalme y el punto M. El por qué hemos hallado las coordenadas en mi punto M, pues simplemente para poder hacer el cálculo de esta distancia con la ayuda de teorema de Pitágoras. Como podemos ver, aquí se nos forma un pequeño rectángulo, triángulo rectángulo, que esto de acá sería la diferencia de nuestras coordenadas en norte, y este cateto sería la diferencia de mis coordenadas en este, y así poder hallar la hipotenusa que forma este pequeño triángulo rectángulo, lo cual sería la distancia que necesitamos. Haciendo uso de esa fórmula de Pitágoras, pues diríamos que mi distancia entre mi punto de empalme y el punto M es igual a 19.498 metros. Ya hemos hallado
esta distancia de acá. Ahora vamos a proceder a hallar la abscisa del punto M. En nuestro primer inciso que hemos hallado en nuestra ecuación de empalme, ya teníamos el dato de la abscisa en PE a partir de mi eje A, que nos daba un resultado de K2 más 0,66.883, ¿no? Ahora, sumando a ese valor toda esta distancia que hemos hallado, pues podremos encontrar mi abscisa en mi punto M, ya que anteriormente hemos calculado la distancia que tiene el punto de empalme y mi punto M, pues solo nos queda sumar a mi abscisa y mi punto de empalme a partir del eje A más mi distancia, que es de 19.498, que nos daría un resultado de K2 más 0,86.381. Y así hemos podido calcular o resolver este problema, que es el problema 3.5 del libro Diseño Geométrico de Carreteras de James Cárdenas. Gracias. Y no olvides suscribirse al canal para así seguir resolviendo ejercicios del libro Diseño Geométrico de Carreteras de James Cárdenas.